Amén y amén. Como abriendo nuestra palabra de nuestro Dios, es la palabra que tenemos, es la palabra de nuestro Dios, donde nosotros que queremos edificarnos espiritualmente, comer el alimento espiritual, no tenemos más que abrir las páginas de esta palabra, la Biblia, para que nosotros podamos estar fervientes, estar nutridos con la palabra de nuestro Dios. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos vemos, claro, vemos las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también cuando vemos el libro de los Hechos, la historia, pero también cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda, todas y cada una de ellas, Primero los Corintios, Segunda, Timoteo, todas y cada una de ellas, pero estamos bien conscientes, bien conscientes que cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, la palabra de nuestro Dios dice que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, porque las cosas que están escritas para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso cuando nosotros tocamos el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que cosas que es el mismo Dios que estuvo que nos habla de Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, pero también que nos habla Josué, los jueces, los reyes y todos y cada uno de los profetas, es el mismo Dios, y por eso nuestro Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, dice: yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y es por eso cuando nosotros abrimos la palabra de nuestro Dios, sabemos que es el mismo Dios, pero nuestro Dios tuvo misericordia de todos y cada uno de nosotros, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nosotros podemos leer el Antiguo Testamento y sabemos que es nuestro Padre. Sabemos que es el Padre de los patriarcas, el Padre que dio la ley en el monte Sinaí. Pero también sabemos que es el mismo Padre, que es el mismo Dios, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Los invito que abran sus Biblias en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, recordemos que nuestro Dios los sacó del pueblo de Egipto. Recordemos que ahí estuvieron 40 días, estuvo 40 años en el desierto, los trajo en el desierto y entraron a la tierra de Canaán, y después cuando estaban en la tierra de Canaán, vino Josué, y luego vinieron los jueces, y luego ya no quisieron jueces, y vinieron los reyes, y es el mismo Dios. Se los llevaron a Babilonia, nuestro Dios los hace traer de Babilonia, estuvieron 70 años, y ahí nos habla también los profetas menores. Profetas que se encuentran Daniel, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Zacarías, y luego viene Malaquías. Y ahí vamos a estar concentrados en la palabra de nuestro Dios en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, del versículo del 6 hasta el 18. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Malaquías capítulo 3, versículo del 6 hasta el 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: porque yo soy Jehová, porque yo Jehová no cambio. Fíjense, así empieza: porque yo soy Jehová y no cambio. Y luego sigue: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo os volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de devolvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado?
en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriréis las ventanas de los cielos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunden. Dice el 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de la memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice el 17, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Vamos a orar. Padre Dios, pedimos, Padre Dios, tu guía espiritual para poder entender tu palabra y poder salir edificados en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Fíjense, Malaquías fue un contemporáneo, probablemente unos 20 años de diferencia entre Nehemías y Malaquías. O podemos hablar que casi del mismo tiempo en Esdras. Quiere decir que estos profetas hablaron después del cautiverio, después que regresaron todos, no todos, porque regresaron alrededor de 50,000 personas, siendo que habían sido llevados cerca de 600,000 a la ciudad de Babilonia, al país de Babilonia. Pero regresaron cerca de 50,000 nada más. Pero el número en realidad no importa, lo que importa es de qué forma los estaban sirviendo después de la exhortación que Dios le dio al pueblo de Israel. Cuando regresaron a Jerusalén, cuando vieron que la ciudad estaba destruida, dice Nehemías y dice Esdras, todo estaba destruido. Esdras reconstruyó el templo, Nehemías reconstruyó los muros, pero el pueblo de Israel seguían actuando de la misma manera. Y entonces dice el profeta Malaquías, entonces dice Dios por medio del profeta Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Ese es el tema en esta tarde, porque yo Jehová no cambio. Todos podemos cambiar. Todos, es más, de un momento a otro, de una mañana a otra, decimos, ¿cómo has cambiado? No eras así, cambiaste tu forma de ser. Todos podemos cambiar, pero lo más importante, que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y el de siempre. Primero, porque vemos a un Dios dice,
por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque vemos a un Dios de compasión. Porque vemos a un Dios que siempre es compasivo para con la humanidad. Fue compasivo para el pueblo de Israel. Pero también es compasivo para todos y cada uno de nosotros. Él siempre está a la espera de que nosotros volvamos a su camino. Dice ahí en el versículo 7, volveos a mí y yo os volveré a vosotros, siendo que el pueblo de Israel ya había sido llevado al país de Babilonia. En los tiempos del rey Nabucodonosor, habían estado allá en aquel lugar. Pero de la misma manera el pueblo de Israel no entendía, como en los días que estamos en este tiempo, nosotros, es más, siendo cristianos de alguna manera, no cambiamos y Dios nos dice, volveos a mí y yo volveré a vosotros. Esas mismas palabras hablaba allá por medio de Jeremías, por medio del profeta Isaías, volveos a mí, ¿por qué queréis ser castigados aún? Ahora por medio del profeta Malaquías era uno de los últimos profetas que ya venían cerca de 400 años de silencio. Y el pueblo de Israel todavía seguía con las mismas cosas como hoy en día en la humanidad no queremos entender. Pero también vemos ahí a un Dios paciente. ¿Cuántos de nosotros perdemos la paciencia para con los demás? Es más, hay padres que decían, ya me colmaste la paciencia. Pero nosotros es un Dios paciente. Paciente. Y fíjense ahí, también podemos encontrar a un Dios, a un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso porque tiene misericordia aún todavía de nosotros, como la tuvo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Porque a veces nosotros pensamos que Dios no nos mira, que nosotros pensamos que servimos a Dios de la manera que a Él le agrada, pero conforme a mi pensamiento y no conforme a la palabra de nuestro Dios, no conforme a la palabra de Dios. Dios todo lo mira, Dios todo lo ve, pero Él es paciente, dice el versículo 17, y serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a sus hijos que les sirve. ¿Cuántos de nosotros no perdonamos a nuestros hijos? Si nosotros, dice en el Nuevo Testamento, si vosotros siendo malos, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto nuestro Dios de las luces? ¿Cuánto más el Dios de misericordia? El Dios que es paciente y misericordioso para con nosotros. Él les había dicho, volveos a mí y yo os volveré a vosotros. Así como hice con el pueblo de Israel. Estos hijos, dice el versículo 6, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Cuántas veces quiso Dios destruir al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces? Es más, ya para tener la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿cuántos de ellos estaban a metros de la tierra de Canaán y aún tenían el pensamiento de Egipto todavía? Es más, en una ocasión dijo así, vosotros estáis aquí, pero vuestro corazón está en Egipto. Y vemos ahí una grande misericordia, vemos a una compasión de nuestro Dios, como el pueblo de Israel, desde el tiempo de Israel, eran así. Y este mismo profeta de Malaquías, fíjense, denle una vuelta hacia para atrás en Malaquías capítulo 1. Si el hijo honra al padre, dice Malaquías capítulo 1, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra?
¿Dónde está la honra que nosotros, dónde está la falta de respeto que nosotros tenemos a nuestro Dios? Él sabe lo que estamos haciendo. Luchemos con el pecado. Luchemos en cuanto nosotros estamos ofreciendo sacrificio a nuestro Dios. Es cierto que tenemos un Dios compasivo, pero la compasión, ¿será que a Dios se le puede terminar? ¿Será que tenemos un Dios omnisciente, que Dios todo lo sabe? ¿Será que tenemos un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar? Sí. Claro que sí lo tenemos. Y el pueblo de Israel, a pesar que habían sido llevados a Babilonia, a pesar que Dios les había dicho, cuando lleguen a Babilonia, cásense, lleven la cosa en paz, porque van a quedarse 70 años y se van a quedar. Pero nuestro Dios, siempre tenemos un Dios compasivo. Dice ahí Malaquías capítulo 1, versículo 6, en la segunda parte, dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía el pueblo de Israel. Y pensamos así de esta manera a veces: ¿en qué te hemos faltado, Señor? ¿En qué? Dice el 7, en que ofrecéis sobre el altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, es aburrida. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo a tu príncipe, preséntalo a tu patrón, preséntalo a quien honras mucho en la tierra. Si tienes una corte de migración a las 11 de la mañana, no estás tú ahí. Estoy hablando para los que estamos en Estados Unidos. O que tienes una corte ante las autoridades del estado de Nevada a las 10. ¿No estás ahí una hora antes? O si tienes un vuelo en ocasiones, ahorita que hay bastante con el TSA en los aeropuertos, ¿no estás 4, 5, 6 horas antes? Bueno, dice el profeta Malaquías, preséntaselo así, inspirado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Preséntaselo a tu Señor, preséntaselo a tu príncipe. Si Él lo acepta, dice: yo lo acepto. Hasta ese grado había llegado el pueblo de Israel. Acababa de llegar de Babilonia. Acababan de llegar de Babilonia. En pocas palabras, acababan de ser exhortados. Fíjense, vamos a hablar en los tiempos también Ageo, cuando ya el pueblo de Babilonia, ese había pasado algunos años atrás todavía, pero hablando por Ageo, el profeta Ageo. Dice en el capítulo 1, hay unas páginas atrás, nada más, 2, 3 páginas atrás, todos los que tenemos la Biblia, pero también todos los que están ahí, pongan Ageo capítulo 1, versículo 12. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, 1:2 de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estoy hablando de unos años atrás, antes del profeta Malaquías, de que escribiera. Muchos habían ido a sus casas, habían edificado. Mira, aquí vivía mi abuelo, mira, en esta calle, por este lugar, aquí estaban. Y muchos tenemos nuestras casas artesanales muy hermosas. Muchos tenemos nuestros buenos autos. Muchos tenemos la comodidad en viajar en primera clase. Pero ¿cómo está la casa de Jehová? Es más, ¿cómo está la ofrenda que nosotros presentamos a nuestro Dios? Habían llegado de una manera no de la mejor que agradara a Dios. Y a veces llegamos de esta manera al lugar de adoración a nuestro Dios. Si traes mi ofrenda, dice allá en el Sermón del Monte,
Si traes mi ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano y entonces viene y presenta mi ofrenda. De esta manera nos está hablando el profeta Malaquías. De esta manera nos está hablando nuestro Dios por medio de su palabra. ¿Cómo nosotros nos estamos comportando ante la presencia de nuestro Dios? Sabemos que tenemos un Dios compasivo, pero no abusemos. No abusemos de esta compasión de nuestro Dios. Dice ahí mismo Ageo en el capítulo 1, versículo 14. Despertó Jehová. Estamos hablando de cómo ellos automáticamente, espiritualmente hablando, no estaban sirviendo a Dios, no le estaban dedicando el tiempo a nuestro Dios, no le estábamos, en pocas palabras, no le estamos dando el lugar que nuestro Dios se merece. Y después decimos, ¿por qué Dios está pasando por esto conmigo? ¿Por qué está pasando con esto con mi hijo? ¿Por qué está pasando esto con mi nieto? Porque tú no te has dado el momento. ¿De qué? De enseñarle las cosas de nuestro Dios. Muchas personas se acordaban de lo hermoso del templo que había edificado Salomón. Y cómo vinieron los babilonios y destruyeron el templo y la ciudad. Y ellos se acordaban. Pero cuando fueron y pasaron de otra manera, se habían olvidado de nuestro Dios. Él es el mismo Dios. Es el mismo Dios que Dios le habló a Adán y le dijo, tú comiste del árbol que te dije que no comieras, ¿verdad? Sí, Señor, es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y el Jehová le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Adán? Tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras, verdad? Viene y se pone hojas de higuera. Porque a veces pensamos que la compasión de nuestro Dios pasa por alto. Estoy hablando de Génesis capítulo 2 allá. Porque tenemos un Dios compasivo. Dice el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Estoy en Ageo capítulo 1, versículo 14. Gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todos el pueblo, de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. En pocas palabras, el espíritu de ellos se había apagado. Fue necesario que el espíritu, dice Jehová, que vino y despertó el espíritu en ellos. ¿Cuántos de nosotros, nuestro espíritu está débil? No porque el Espíritu Santo que ahora mora en nosotras no tenga función, sino que la empatía, la falta de respeto a nuestro Dios se ha debilitado. Y en la mañana hablábamos del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, por lo cual hay muchos debilitados y hay muchos enfermos y otros duermen. 11:30 de primera carta a los Corintios. Que nosotros tengamos cuidado porque Dios es paciente. Dios es el mismo Dios. Claro que tenemos que nuestro Dios, después de haber estado aquí 40 días, fue y está a la diestra de nuestro Dios intercediendo por nosotros. Pero que nosotros no abusemos. Que no abusemos porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Fíjense, vamos a ir al libro de Números. Ahí vamos a ir al libro de Números. Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. En el capítulo 14, ya todo el pueblo de Israel estaba a pasos
de tomar la tierra prometida, como nosotros estamos a unos pasos de ir al cielo. Claro que es cierto que estamos bautizados, pero es bien importante que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. He acabado, ya estoy para ser sacrificado, decía el apóstol Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercana. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la cadena de justicia, la cual me dará el Señor juez y justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Estoy hablando primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, 7 y 8. Dice ahí en Números capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, y me voy a ir brincando, dice así: entonces la congregación, ya para entrar a la tierra prometida, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Le dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían unos a los otros: designadnos capitán y volvamos. ¿Para qué nos trajo Jehová para morir a este desierto? ¿No haya sido mejor morir en Egipto? ¿No sería mejor? Fíjense, Dios escuchando estas palabras del mismo pueblo que Dios había sacado de la tierra de Egipto. Fíjese ahí en el 18, Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cierto que tenemos a un Dios compasivo, pero que tengamos bastante cuidado. No abusemos. No abusemos. Porque nuestro Dios, es cierto que Dios es un Dios compasivo. ¿Cuántos entraron a la tierra de Canaán? ¿Cuántos? Moisés no entró, pero eso no quiere decir que no está, porque lo encontramos allá en los gigantes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Lo vemos en la transfiguración de Mateo capítulo 17, versículo 5. Pero los demás quedaron postrados en el desierto. Entró Josué, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, perdón. Dos personas de la edad de 20 años para abajo no quedaron todos. Vieron las maravillas que nuestro Dios hizo en el desierto. Vio las maravillas que nuestro Dios hizo en Egipto. Y por la incredulidad de ellos, porque no se sintieron capacitados para entrar a la tierra prometida, no entraron. Por la incredulidad de ellos. Pero estos dos, Josué y Caleb, entraron. Porque dijo: no vamos a pelear nosotros, si nuestro Dios va a pelear por nosotros. Y nos los vamos a comer en aquel lugar, nos los vamos a comer como pan. Así que todos y cada uno de nosotros luchemos contra el pecado, luchemos con todo lo que está hasta alrededor nuestro, porque nosotros, teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, que con el gozo sufrió la cruz del Calvario. Porque tenemos a un Dios compasivo, pero no abusemos. No abusemos, como muchos de algunos, hablando de, incluyéndome yo, podemos estar abusando de esa compasión de nuestro Dios. Punto número 2. También vemos ahí: volveos a mí, y yo os volveré a vosotros.
no acababan de llegar de una reprensión. No habían dicho Jehová que se dejaran llevar, porque de todos modos iban a llevarse, porque les di la oportunidad de que se arrepintieran. Y fueron llevados a Babilonia. Y cuando llegaban allá sí se acordaban de Dios. Que cuando nosotros nos puede llevar el diablo, nos puede arrastrar, nos puede llevar cautivos. Y que en aquel día, cuando nosotros estemos en aquel lugar donde está el rico, vamos a estar divisando y nos vamos a estar acordando de la iglesia, nos vamos a estar acordando del reino de nuestro Dios, cuando nos decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios paciente, porque podemos estar aprovechándonos de la paciencia de nuestro Dios, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos y todas las cosas que hay en ellas caerán a la tierra. Por cuanto todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no vosotros podéis andar en santa piadosa manera de vivir? Despojados del viejo hombre. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Es lo que les estaba diciendo. Claro que estaba en el tiempo de Malaquías. Y venían 400 años de silencio antes de que viniera el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista. Meditemos. Volveos a mí. ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Fíjense en el 14, estoy en Malaquías 1:14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha si guardamos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Que aunque estés pasando lo que estés pasando, no te sueltes de la mano de nuestro Dios. No te sueltes, Rogelio. Que vienen aflicciones, no te sueltes. Que vienen necesidades, no te sueltes. Que vienen pruebas, no te sueltes. Que Julián te está haciendo algo, no te sueltes. No te sueltes, dice el 15. Malaquías 1:15. Decimos, pues, ahora: bienaventurados son los soberbios. En pocas palabras, los que no conocen a Dios y los que hacen impiedad, los que hacen pecado, no solo son prosperados, a ellos les va mejor. No te creas, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Usted cree que alguien se puede escapar de Dios? ¿Usted cree que podemos escaparnos de nuestro Dios? Salmos 137, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si bajara hasta el Seol y hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Y decía Jesús: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Porque no podemos escapar de nuestro Dios. No podemos. Cierto que nuestro Dios es paciente. Ya vimos que es compasivo, pero ahora es paciente. En los tiempos de Nehemías había venido el pueblo de Israel, cerca de 50,000 personas habían regresado, habían estado un tiempo bien. Dice, fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios, ahí en Nehemías, en el capítulo 13, Nehemías había estado un tiempo ahí porque había pedido al rey que le diera permiso de ir a edificar los muros. ¿A dónde? A Jerusalén. Pero llegó el tiempo de regresar a Babilonia.
pero había dejado todo muy bien acomodado. Y es lo que a veces pasa, que cuando el predicador no está en la congregación, en pocas palabras, poniéndolo de esta manera, algo figurativo, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y es lo que había pasado en este lugar. Nehemías había regresado a Babilonia. Y todo el pueblo había empezado a hacer mal. Fíjese ahí en el 13, Nehemías capítulo 13, versículo 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración de Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras y hiciese volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Por qué han hecho cosas que no manda Dios? Todo el pueblo de Israel habían hecho como les daba la gana. Ya no estaban los levitas. Donde exponían las cosas, los utensilios de Jehová, lo habían quitado y habían metido a un tal Tobías que no era del pueblo de Israel. Y a veces nosotros así pasa, que nosotros no estemos haciendo cosas que no dice la palabra de Dios. Dice el 15, Nehemías 13:15. En aquellos días vi en aquellos días en Judá algunos que pisaban en los lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, cargaban asnos con vino y también uvas e higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. En pocas palabras, habían hecho del día de reposo, claro está que era en el Antiguo Testamento, que ahora nosotros por el día del domingo lo hacemos que es el día del Señor, pero en aquel era un día de reposo, que nadie podía trabajar, nadie podía caminar más de 900 metros, pero ellos lo habían ido porque no había un líder que los llevara. Necesitamos a veces, dijo el apóstol Pablo en una ocasión, debiendo ser niños, tenéis necesidad que yo los vuelva otra vuelta enseñar, porque debiendo ser ya maestros tenéis necesidad que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y a veces pasa así en la iglesia del Señor. Y dice el 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el día de reposo. Y los hijos de Judá en Jerusalén reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa está que vosotros hacéis profanando el día de reposo. Falta de respeto. ¿No? Cuando estaba en los tiempos de Moisés, encontraron a un hombre cortando leña y lo trajeron a Moisés. ¿Hemos encontrado a este hombre que está cortando leña? ¿Qué dices tú? Y lo tuvo por un tiempo ahí. Y le digo: ¿sabes de qué? Que muera pedrada. Que muera pedrada. Y fue muerto. Bueno, pues estas personas acababan de llegar, por serlo así, no muchos años, y habían profanado el día de reposo. Que todos y cada uno de nosotros entendamos: Dios es paciente. Dios es paciente, este es el segundo asunto. Pero ¿cuál paciencia? ¿Se puede cansar la paciencia de nuestro Dios? ¿Se acuerdan ustedes de Sansón en los tiempos de los jueces? Cuando se casó, cuando anduvo con Dalila, y que le dijo: ¿sabes de qué? Dímelo, dime el secreto que tienes.
y le empieza a decir que lo amarrara con cuerdas nuevas, que lo amarrara en una estaca y que le hicieron 2, 3 veces, y después le revela el secreto y dijo en una ocasión en Sansón: esta vez saldré como las otras. Pero Sansón no se había percatado que nuestro Dios ya se había apartado de él. Estoy hablando de Jueces capítulo 16, versículo 20. Y Sansón no se había percatuado, no sabía que Dios ya se había apartado. Fíjense cómo dice el texto. Jueces capítulo 16, versículo 20 y 21. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Estoy hablando de Jueces capítulo 16, versículo 20. ¿Se acuerdan cuando Samuel viene y le dice también al rey Saúl: ¿sabes de qué, Saúl? Ve y mata todo lo de Amalek. Ve, mátalo. Y viene y le perdona la vida al rey de Amalek, y perdona lo más gordo. Y ¿no te mandó Jehová que mataras todo lo de Amalek? ¿Todo? Sí, Samuel, pero yo lo hice para ofrecerle sacrificio a vuestro Dios, Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos, en los sacrificios, que se le obedezca la palabra de Jehová. ¿Se complace Saúl? Es más, tuvo compasión, sí es paciente, pero el tiempo se agota. Con David también, no le dijo, ve y que le vino a Joab y le dice: ¿sabes qué? Pasa el censo. Pasa el censo. Tenemos un Dios paciente. Fíjense, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios porque el tiempo se nos apremia. El libro, Hebreos, segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios no retarda su promesa, dice. Más, del 8 lo vamos a leer. Segunda de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes truenos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del Dios, en los cuales los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y luego dice el 15: tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, es para que nos salvemos, es para que todos y cada uno de nosotros vayamos a la presencia de nuestro Dios, porque Él es paciente. Punto número 3. Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18. Serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonare, como el hombre que perdona a sus hijos y les sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. No hemos nosotros, no hemos visto entre el justo y el justo. Podemos pensar: ¿por qué aquel que no entiende, que no hace nada, por qué él es prosperado y por qué yo no? Tú ya tienes la bendición. Tú ya tienes la bendición. ¿Por qué? Porque tú y yo somos reyes y sacerdotes. Que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Porque nuestro Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos
un pueblo de reyes y sacerdotes. Esa es la bendición. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Y que todos y cada uno de nosotros meditemos en su palabra. Con este texto vamos a cerrar. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 hasta el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿No es una bendición? Antes nosotros los gentiles no podíamos entrar. Teníamos un lugar retirado. No nos podíamos acercar, pero ahora tenemos un grande y sumo sacerdote. Dice el 20, por el camino nuevo vivo que en él nos abrió a través del velo, esto es en su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Todos los que estamos lejos, ¿qué esperas para venir a estar a cuenta por medio del bautismo? Purificados los corazones con agua. En pocas palabras, bautízate. Bautízate. ¿Para qué? Para que nosotros nos centremos y nuestro Señor Jesucristo no nomás entró al lugar santísimo, sino al cielo mismo. Entendamos, dice el 23, mantengamos firmes, sin dudar, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién? Cristo Jesús. Considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras. Y luego dice ahí el mensaje que queremos llegar, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto ves que aquel día se acerca. Y luego dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar al adversario. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto pensáis que merecerá todo aquel que pisoteare? Cuando nosotros estamos así, que no le estamos dando y no dejemos el contexto, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Meditemos, porque yo Jehová no cambio. Él no cambia, nosotros sí. Nosotros pensamos que estamos sirviendo a un Dios y no le estamos dando el lugar que Él se merece, porque tenemos un Dios compasivo, porque tenemos un Dios paciente y porque tenemos un Dios misericordioso. Vamos a analizar en esta tarde este mensaje y que nos sirva para seguir firmes en la fe, para que todos los que estamos faltando a nuestro Dios cortemos de una vez por todas y sirvámosle al Dios vivo. Vamos a cantar un